Bueno, ¿cómo les va? Hoy tenemos algo diferente, más allá de las chuzas que están creciendo. Un desastre, pero van creciendo. Estoy en la peor parte donde no es ni largo ni corto, así que es lo que es. Bueno, hace un tiempo estaba averiguando para comprarme una soundbar, pero siempre caía en la misma situación. Había gente que te decía, bueno, fantástico para Dolby Atmos, para ver películas, pero cuando vas a música... Y había gente que te decía, bueno, música zafa, pero el subwoofer no es muy bien. Pero si te compras esta soundbar y le metes esto y aquello, entonces siempre terminabas gastando una fortuna que no tengo. Entonces caí en un canal de una persona que se llama Andrew Robinson, que te voy a dejar el link en la descripción. Es un capo. Es un tipo que es excelente haciendo reviews de equipos. Es decir, yo soy un pibe mostrándote lo que compré. Él es un genio haciendo esos reviews. Entonces caí que él estaba haciendo el review de la Samsung Q990B. Después de haber visto tantos de sus videos, ya le creo en todo lo que dice. Entonces dijo como que era la única soundbar que él había visto hasta ese momento que dentro de ese rango de precio, cuando escuchabas música en estéreo, también sonaba súper bueno. Entonces dije, bueno, lo voy a ver. En el trayecto que estoy averiguando sobre la B, encuentro que tenía un montón de problemas, que tenía lag. Cuando veías una película se te descuajeringaba la voz con la imagen. Algunas personas decían que tenían bajones en la conexión. Y ahora te voy a decir por qué bajones en la conexión. Y después tenía gente que decía que los bajos eran demasiado, ¿no? Entonces dije, no sé, tener una soundbar que va a tener problemas es lo mismo que nada. Entonces dije, bueno, voy a esperar. Y en esa espera sale la C. Para que te des una idea, yo mido 1,68 m. Mirá lo que es esta caja. Cuando el pibe la trajo, la llevaba, ¿viste? Como cuando el carnicero lleva la res de la vaca entera. Bueno, la llevaba así, yo no la podía ni mover. La tuve que arrastrar hasta acá. No sé cuánto pesa esta caja, pero pesa un montón. Entonces el punto es, vamos a ir a un poco de qué se trata esta soundbar. Tenés una soundbar propiamente dicha que adentro tiene 11 canales. Los canales están divididos por diferentes amplificadores, lo que es buenísimo, porque quiere decir que vos no necesitas un home theater para procesar todo el sonido. Ya te lo procesa la soundbar. Adentro está súper aislado, los parlantes son súper buena calidad. Tiene un display súper decente donde vos vas a ver qué es más o menos lo que estás haciendo. Y te banca todo. DTS, Dolby Atmos, lo que vos quieras. Pero el punto es, ¿cuál es la diferencia entre esta soundbar y las otras? Bueno, esta soundbar funciona. Funciona tanto como para mirar películas, como funciona para escuchar música en estéreo. Yo escucho mucha música en estéreo, como verás. Digamos, escucho de cinta abierta, escucho de cassette, escucho de CD y escucho de vinilos también. Entonces, para mí es súper importante que yo pueda escuchar estéreo. Entonces, lo que tuve que hacer es, me tuve que comprar un amplificador estéreo que tenga salida de HDMI para poder conectar todo lo que es estéreo a ese amplificador, que si te sirve como dato es el último modelo de Marantz, que es el NR1200. Entonces eso solucionó todos mis problemas. No tengo que tener todos los parlantes que tengo más todos los parlantes que tengo en el Dolby Atmos en el comedor. Es demasiado, digamos, terminás cargando un montón de cables y de... Bueno, esta es la solución. Entonces, lo que hice fue lo que hacemos todos. Me fui a Samsung y dije, ¿me puedes probar la...? Bueno, me senté, escuché y me llevé el Blu-ray Dolby Atmos de Tears for Fears de The Hurting, que lo remixó Steven Wilson. Bueno, yo no te puedo explicar lo que suena en estéreo y lo que suena en Dolby Atmos con este bicho. Entonces, vamos a abrirlo y vamos a ver qué onda. Así que bueno. Bueno, puse la caja delante mío porque lo que me costó moverla. Bueno, vamos con esto. Vamos a poner el micrófono. Clink. Bueno, man. Puedes hacer ejercicio con esta soundbar.
esto, man? Bueno, la diferencia entre la 990B y esta es que la 990B era negra, 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 y esto es como un tono oscuro del gunmetal, lo que le dicen el gunmetal grey, gunmetal por las armas, el color de... Esto vendría a ser como un gunmetal oscuro, ¿no? Mirá lo que es esta bestia. Yo después la voy a pesar y te voy a decir cuánto... La voy a pesar ahora, dame un segundo. Bueno, la acabo de pesar, pesa 5 kilos, man. 5 kilos. En la parte de atrás, la entrada para el enchufe, para la electricidad. Tiene en la parte de abajo un USB que es este, que es para el service. Obviamente nosotros no lo tenemos ni que tocar eso. Después tenés para montarla. Y después tenés acá las conexiones. Bueno, las conexiones tenés un ARC, digamos, un Audio Return Channel para conectarlo a la tele. Que esto es un eARC. Y ahora te voy a decir que es eARC. Y después tenés dos HDMI comunes. Y tenía entendido que esto... tenés Optical Audio acá para meterlo con fibra óptica. No, nada más. Tenés el enchufe, los 3 HDMI, el service, que no lo vas a ni tocar, y el audio. Después tenés acá en el frente, para volumen más o menos. El clic está buenísimo. Y tenés para prenderla. Te cuento que, como verás, no hay ningún otro cable. La voy a dejar en el piso porque me estoy muriendo. ¿Por qué? Porque tenés la opción de conectarla por Bluetooth al televisor. Entonces, más allá de que la tenés que conectar a la electricidad, te ahorras el cable de conectarla al HDMI. A veces me olvido que la cámara está ahí. Vamos a seguir con qué más trae adentro. Acá adentro viene manual de cómo usar el control remoto y el manual de cómo setear dónde poner los parlantes y todo eso. Digamos, después te viene el control remoto. Es re chiquito el control remoto. ¿Qué es este? Súper chiquito. Y después viene 1, 2, 3, 4 cables de electricidad, que son los con el ángulo, ¿ves? Tienen así como en ángulo. Cosa que está buenísimo, porque te ocupan menos. Y después esto que yo presupongo que es para montarlo. Sí, son las dos L's para montarlo en caso de que lo quieras poner abajo del televisor, si es que tenés el televisor montado en la pared. Vamos con el subwoofer, que si el otro pesaba 5... o me estoy poniendo viejo o esto pesa demasiado. Yo te voy a decir cuánto pesa el subwoofer, porque no sabes lo que pesa esto. Déjame pesarlo primero. El subwoofer pesa 6,5 kilos, man. Me estoy despeinando todas las chuzas por esto. Bueno. Es una belleza, man, esto. Mirá lo que es esto. Parlante de 8... Sí, es 8 pulgadas. Sí, 8 pulgadas. Y trae abajo las patitas. Y no veo absolutamente nada. Bueno, trae el puerto atrás. Y para la electricidad, nada más. Y después, lo que quedan son los parlantes traseros. Bueno, estos no pesan. Los parlantes traseros tienen frente, arriba y costado. Son 3 parlantes acá adentro. Y tiene 3 amplificadores esto adentro. Digamos que no es que es un amplificador compartido entre los 3 parlantes. Esto es como deberían ser todos los soundbar, que procesen el sonido en forma diferente para generar un efecto diferente, ¿no? Yo presupongo que todos los parlantes, dependiendo de su función, no son iguales. Entonces, esto es lo que va. Y atrás trae... trae para conectar el cable abajo, cosa que me parece brutalmente bueno, porque trae para conectar abajo
y trae como para poner el cable por acá. Por ende, vos lo apoyás y el cable sale por atrás divino. Entonces vamos a hablar un poco del soundbar en sí. El subwoofer y los parlantes de atrás, los rear, se comunican por... Alguna gente dice Bluetooth, otra gente dijo que era por una frecuencia RF. No interesa por... El punto es que se conectan. Yo probé cuando fui a probarlos, le dije que desconectara toda la conexión entre sí porque quiero ver qué tan rápido se conectan. Así. No tardan nada. Vos pones la soundbar, te lo reconoce en un milisegundo y en un milisegundo está todo seteado. Lo que había un problema con la 990B era que a veces se desconectaba. Esos eran los dropouts que la gente decía, que se te desconectaban algunos canales. Entonces, si nos ponemos a hablar cuál es la diferencia entre la 990C, que es esta, 2023, y la 990B. Samsung escuchó a la gente, arreglaron todos los problemas que tenía. El subwoofer es mucho más balanceado que el anterior. No hay dropouts, no hay latencia entre la voz y la imagen. Todo solucionado. Y el balance de los bajos es notable en comparación al anterior. Yo originalmente había escuchado el 90-90B y me pareció que era como demasiado bajo, ¿no? A mí no me gusta eso. Yo estoy acostumbrado al sonido estéreo, de 3 vías. Entonces, los subwoofers siempre me parecieron como que cuando vos escuchás música, vos querés que el bombo de la batería golpee. Y los subwoofers me suena como que no es un golpe, es una bufada. No es el kick, no es solamente... No sé si me entendés. Bueno, esto te patea la cabeza. Yo escucho muchos tipos de música, pero me gusta mucho el funk y me gusta mucho la música electrónica de todo tipo, drum and bass, bla, bla, bla. Entonces para mí es importante que la batería golpee. Si la batería no golpea, para mí es horrible el sonido. Por eso me gusta el sonido de Yamaha, por ejemplo, y no me gusta el sonido de Onkyo. Onkyo me parece que no golpea. Yamaha te mata. Ponés parlantes estéreo y golpea. Por eso tengo el ampli Yamaha. El Natural Sound. Entonces, en definitiva... El subwoofer se conecta con la soundbar inalámbrica de la misma forma que los rear. Obviamente los rear, tanto como el subwoofer, los tenés que conectar a electricidad. ¿Cuál es la diferencia entre el ARC, Audio Return Channel, y el eARC? Bueno, básicamente el eARC transmite sin compresión. Es decir, te transmite el DTS sin compresión, te transmite el Dolby Atmos sin compresión. El ARC te comprime. Entonces, se supone que la calidad del eARC es completamente pura y la calidad del ARC es comprimida. Pero bueno, eso es básicamente que el DTS, el DTS:X y todos los audios que van a pasar por la soundbar van a ir completamente sin compresión alguna. Lo único que no tiene esto es el pass-through de 120 Hz para los juegos o la computadora que requiere que sea 120 Hz. Es decir, esto llega a 60 y ahí quedó. Pero es la única limitación que tiene, que si vos jugás un juego en la computadora que requiere 120 Hz, no pasa por la soundbar. Es decir, no pasa esa señal. Bueno, y la soundbar esta es 11.4.1. Te toma Alexa también. Y tiene algo que está buenísimo, que es que tiene los micrófonos de calibración adentro. Entonces, cuando vos usás el software de calibración, te lo calibra sin que tengas que usar un micrófono externo. Viste que hay 2 sistemas de calibración que son carísimos. Cuestan como 350 libras cada uno. Entonces, no es solamente el sistema de calibración, tenés que comprar también el micrófono. Es todo un tema. Bueno, esto tiene todo adentro. Y eso es en lo que han innovado un montón desde el modelo 990B al modelo 990C. Que el sistema de calibración es perfecto. No hay más subwoofer que sean demasiado boomies. Está todo solucionado. Después tenés una aplicación en el teléfono que está buenísima porque te maneja todos los periféricos de Samsung que sean inteligentes como esto. O como tu televisor. O como la maquinita esa que va girando y te limpia la casa. Bueno, lo podés manejar todo desde ahí. En el caso del soundbar hay un montón de funciones que son buenísimas de poder controlarlos desde ahí, porque no tenés que estar haciendo nada, es decir, agarrás el teléfono, te fijas las funciones que querés controlar y lo controlas desde el teléfono sentado donde está, no tenés que agarrar nada. Entonces, han innovado en un montón de cosas que en el anterior
habían situaciones, ¿no? Problemas de conexión, problemas de calibración. Yo calculo que en la 990B, si te tomás todo el tiempo del mundo, lográs calibrar el subwoofer para que suene bien. Pero el punto es que esto suena bien desde que lo pones. Porque pones la calibración te mide el tema de tu habitación y la reverberancia y todo eso, te pone un sonido y eso es todo. Después, si a vos te gusta en estéreo, como a mí personalmente me puede llegar a pasar, que les quiero más bajos o menos bajos, o porque los vinilos tienen diferentes sonidos, entonces en este le quiero más o menos, bueno, desde la aplicación. Entonces solucioné todos los problemas. ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, en Inglaterra esto se está vendiendo precio de lista 1.299 libras. Pero hay una promoción en ciertos shops que lo conseguís por 9,65. Yo lo compré en esa promoción de un shop y esto vino cerrado, perfecto. No es ni ex-display, ni refurbish, ni nada. Esto vino cerrado desde Samsung. Entonces, 965 libras por esto, que va a reemplazar tu home theater, digamos, el amplificador, no lo necesitas más. No necesitas más los parlantes que tenías, no necesitas más ningún tipo de cable, porque te vuelvo a decir, esto se conecta por Bluetooth al televisor si no querés usar ningún cable. Entonces, en mi caso personal, y esto te lo doy como idea, porque yo sé que muchos de los que me miran son ochentosos, y nosotros escuchamos vinilo y todo eso, por eso estás en este canal. Entonces, te compras un Ampli Marantz, no tiene que ser el NR1200, puedes comprar los modelos más viejos que vienen con HDMI también. Entonces, todos tus periféricos que van estéreo al Ampli Marantz o a cualquier amplificador que tenga salida HDMI, HDMI al televisor o directo a la soundbar. Entonces vos seguís teniendo control de los graves y agudos, que eso es lo que yo quería. Yo quiero un amplificador que me deje seguir controlando los graves y agudos del preamplificador de este amplificador. Entonces, y si no querés hacer eso y tenés un amplificador como el que tengo yo, que no tiene salida HDMI, pero que es un infierno y suena perfecto, salís por RCA, entrás por RCA a la entrada de RCA del televisor, porque salvo que tengas un televisor súper 4K nuevo, los televisores de hace 5 años todavía seguían teniendo las 3 entradas de la roja, la blanca y la amarilla, que eran para consolas viejas. Mi televisor, como es un televisor 3D, porque sigo mirando películas 3D, tiene esa entrada. Entonces lo que puedo hacer es conectar por RCA al televisor y ni siquiera tengo que comprar el Marantz que voy a comprar la semana que viene. ¿Por qué yo lo pongo en HDMI? Porque me gusta mucho el sonido de Marantz y me gusta cómo procesa el vinilo, cómo procesa el sonido de la bandeja. Entonces con esto yo me saco de encima estos parlantes, me saco de encima este bicho acá, me saco de encima el amplificador, menos cables colgando en la parte de atrás, porque vos no tenés idea de la cantidad de cables que hay acá atrás. Simplificás tu vida. Entonces, si yo te recomiendo algo es porque me pasé meses investigando. Yo no compro nada, yo soy muy metódico, entonces no compro nada que no haya investigado lo suficiente como para decir, bueno, voy a gastar esta cantidad de dinero. Entonces, esto lo compré con mi dinero, Samsung no me mandó nada, Samsung no le manda nada a nadie, bueno, salvo teléfonos a la gente muy famosa, pero yo no soy famoso, entonces no me mandan nada. Y bueno, eso fue el único review de tecnología que hice hasta ahora. Después de esto vamos a seguir con música. Hay un montón de cosas viniendo, Bananarama, más de Kiss, tengo una tonelada de Kiss. Historias de música de los 80 raras Bueno, hay un montón que está viniendo. Gracias y los veo la semana que viene.